Cristo, los cuales tienen la bendición de que el Señor les haya dado un bebé. La iglesia cristiana evangélica no bautiza niños porque no es bíblico, pero respetamos a cualquier otra institución cristiana que lo haga. Pero nosotros lo que hacemos es presentar a los niños delante del Señor. Así que esta mañana yo quiero que extienda su manita, congregación, iglesia del Señor, y que bendiga a este bebé, Timothy. Gloria al Señor. Y lo vamos a presentar delante del Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, como siervo tuyo, Señor, llamado al ministerio por voluntad tuya y por revelación del Espíritu Santo, como siervo tuyo, Señor, vengo ante estos testigos, ante esta congregación y ante ti, Señor, a presentar a este bebé delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea tu nombre glorificado, sea bendecido, sea protegido, guardado, sea lleno, Señor, desde ahora, en el nombre de Jesús. Es presentado este bebé delante del Padre Celestial para gloria y honra de su nombre. Dele un aplauso al Señor. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Gracias al Señor. Aleluya. Vamos a cantar un corito, amén. Do mayor, gloria al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, amén. Su alabanza en mi boca estará. Qué lindo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandeced, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores, y de todos mis temores, y de todos mis temores me libró. La última vez. Y de todos mis temores me libró. Bendecimos el nombre del Señor. Abra su Biblia, por favor, esta mañana. Acompáñeme, por favor, iglesia presente, iglesia ausente, pero que ve y escucha la palabra del Señor. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Evangelio según San Mateo. Busque por favor conmigo el capítulo 14, versículo número 15.
14:15 de San Mateo. Yo quiero llevarlo a considerar esta mañana los momentos difíciles que nos toca vivir, nos ha tocado vivir, en donde están en los recuerdos aquellos momentos difíciles tipificados en los desiertos. No hemos sido diseñados para vivir en el desierto. No hemos sido diseñados para quedarnos en el desierto, ni siquiera atravesar desiertos. No hemos sido diseñados ni siquiera para vivir noches oscuras, noches de prueba. Sin embargo, ocurren. Sin embargo, suceden. Sin embargo, llegan, se atraviesan. Y esa es una realidad. Y esa es una verdad que no podemos discutir. Los desiertos y los momentos difíciles que pasamos, tipificados en las noches. Sin embargo, Job habla de que aunque vivió noches, él le dio cánticos en las noches. Es decir, que Job sacó un propósito. Hermano, cantos revelados en la noche, en los momentos de prueba. Y esta mañana quiero que me acompañe, iglesia, a ese capítulo en donde notamos desde el verso 13 en adelante hasta el 21, notamos la historia, la revelación de lo que es la alimentación de los 5,000. Ya nosotros hemos visto en la palabra del Señor, y ya hemos visto en la palabra y hemos escuchado predicaciones en donde está la multiplicación de los peces y los panes, y comieron mucha gente, miles de personas comieron, miles de personas se saciaron. Sin embargo, no es el centro ese repetir un mensaje o repetir un hecho que ya muchos lo dieron. Sin embargo, y si fuera así, no estaría mal repetir un mensaje, pues se trata de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, me voy a detener en el verso 15, en donde dice la Escritura: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Regresemos al verso 15, por favor. Verso 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Amén. Esta mañana me llama la atención eso, y quisiera que pensáramos por un momento en el desierto y la noche. Se hace tolerable si Cristo está presente. ¿Cuántos dicen amén? El desierto y la noche
se hace tolerable si el Señor está presente. Si puede haber el diseño de Dios en algún momento de que usted atraviese un desierto, de que usted atraviese un momento de soledad, un momento árido, un momento de calor, un momento donde no hay personas que puedan acompañarle, ningún respaldo humano. Si algún diseño Dios lo tiene en su divina providencia, o en algún momento atravesar una noche oscura, una noche larga, una noche triste, una noche, hermano, que a nadie se le desea ningún momento de esos. Sin embargo, quiero contarle que todas esas cosas se pueden tolerar, tanto el desierto como la noche se pueden tolerar. Usted puede soportarlo, sobrellevarlo, y puede salir en victoria si el Señor está presente. Porque si el Señor está con usted, ¿quién contra usted? Y al pensar en ese desierto, y al pensar en esa noche, me recuerdo el Salmo 91, verso 5 y verso 6. En el Salmo 91, versículo 5 y verso 6, habla el Señor de ese terror nocturno. En el Salmo 91 se nos habla el mensaje del Señor para darnos la confianza que Él está con nosotros, que Él está con usted. El Salmo 91 es una declaración de protección divina, una declaración de protección sobrenatural, en donde Dios nos informa a nosotros que usted y yo no estamos solos. Y dice que Él, de que no tema, que Él le librará del terror nocturno. Y nos dice que no temamos. No podemos darle lugar al terror nocturno, ni al temor irreverente. No podemos darle lugar a la incertidumbre si el Señor nos tiene dentro de su abrigo, y es el abrigo del Altísimo. En ese terror nocturno puede haber pestilencia, como dice, que anda en oscuridad, porque es en el terror de la noche donde las pestilencias espirituales, donde las pestilencias de todo tipo, hermano, andan ambulantes, queriendo encontrar cuerpos para apoderarse de la pestilencia. La pestilencia es una operación satánica. La pestilencia es una operación diabólica que circula, hermano, en la oscuridad, como dice el Salmo 91. Pero también la noche provoca terror, y un terror nocturno, un terror, hermano, difícil de explicar. ¿Cuántas personas, hermano, han experimentado esos temores en la noche? Esos terrores tal vez han marcado en algunas personas desde niños, cuando los dejaron solos y despertaron en la noche, y papá se había ido al baile y mamá se había ido con él. Yo recuerdo en algún momento que alguien me contó que despertó a medianoche y no encontró a su mamá ni a su papá, sino que se habían ido, hermano, a vagar, a divertirse, a un baile. Pero de repente aquel niño, ya con razón, 5, 6, 7 años, no recuerdo, despertó y se espantó. Y, hermano, provocó en él un terror, una angustia, y fue a la puerta queriendo abrir, pero la puerta tenía llave. Pero papá y mamá no estaban a esa hora de la oscuridad. Y el niño se durmió atemorizado, se durmió en soledad,
Y al siguiente día les preguntó a los padres por qué lo habían dejado solo. Los padres no pudieron contestar y no pudieron medir ni tampoco calcular el daño que se le había hecho a ese niño, el haber despertado en la noche y no haber encontrado. Mucha gente tiene traumas desde la niñez porque marcaron su vida algún terror nocturno. Pero como dice el Salmo 91, no temas al terror nocturno, porque si usted y yo estamos bajo el abrigo del Altísimo, no hay por qué temer. Él es todopoderoso. Cuando hablamos del desierto, el Salmo 136, versículo 16, nos habla el Señor y nos testifica, queridos hermanos, que el Señor pastoreó a Israel aún en el desierto. Quiere decir, hermano, que el Señor tiene poder para pastorearnos a nosotros donde quiera que usted se encuentre. Pastoreó a su pueblo por el desierto. Si usted está viviendo un momento de soledad, un momento desierto, hasta ahí puede llegar el pastoreo del Señor. No se preocupe si no hay nadie a su lado. No se preocupe si mamá o papá lo han abandonado. No se preocupe si hay algún momento de su vida que usted se va a sentir agobiado. El pastoreo del Señor llega aún hasta los desiertos. Israel fue pastoreado en el desierto 40 años. No vamos a pensar y no vamos a sacar conclusiones por qué Israel pasó un desierto. Pero la verdad es que Dios estaba en el desierto y Dios los pastoreó a ellos. Igualmente, hermano querido, tenemos aquí dos cosas que nos habla la palabra del Señor en cuanto a la alimentación de los 5,000. Y aquí habla este versículo número 15 de algunos parámetros, algunos elementos que vamos a considerar, que los discípulos pensaron, los discípulos tenían en su corazón, el por qué abordaron a Jesús, el por qué abordaron al Señor y hablaron con el Señor cuando ya la noche estaba avanzada, cuando la oscuridad estaba avanzando. Y hay aquí en este versículo para mí elementos importantes, prácticos que podemos considerar. ¿Cuántos dicen amén? Y el primero es que ellos llegaron, hermano, a tener contacto con Jesús y a abordarlo cuando, y dice la palabra del Señor, cuando anochecía. Versículo 15 estamos. Dice que cuando anochecía. Hermanos, esa noche, cuando se estaba escaseando la luz, cuando estaba avanzando las tinieblas, cuando estaba avanzando la oscuridad, dice que cuando anochecía, abordaron al Señor. Muchas veces, hermano, a nosotros nos preocupa cuando la noche está avanzando, cuando va anocheciendo. Posiblemente los que han vivido en el campo y las personas que no están en el lugar, hermano, de la ciudad, no hay luz, no hay iluminación en las calles, no hay quizás ni siquiera una lámpara, no hay ni un candil como era antes, ni una lámpara de querosén. Pero en el campo, cuando la luz está escaseando, hay preocupación, porque las personas tienen que caminar en oscuridad. No se sabe qué van a pisar, no sabe con qué se van a topar, si es con una piedra, si es con algún arroyo, si es con algún animal. En el campo, la oscuridad, cuando avanza y está escaseando la luz, en algún momento es motivo de preocupación.
hablando de la noche en término espiritual, también es motivo de preocupación. Quitemos la noche como algo físico, sino que pensemos en la noche como algo espiritual, como algo, hermano, que hay que atravesar, alguna preocupación, alguna influencia del enemigo queriendo quitarnos la luz. Dice la palabra del Señor, hermano, que cuando anochecía, cuando anochece en las personas, cuando está escaseando la luz del Señor, cuando anochece en la raza humana, cuando la luz de la palabra del Señor ha escaseado, cuando anochece en una familia en términos espirituales, cuando no hay guianza del Espíritu Santo, cuando anochece, hermano, cuando comienza a faltar la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo es la luz. ¿Y quién es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando escasea la palabra, cuando escasea la presencia de Cristo, está anocheciendo en la raza humana, está anocheciendo en las personas. Cuando escasea la gracia infinita de Dios, cuando escasea la revelación de la misericordia del Señor, es ahí cuando falta la luz. Y en cuántos hogares, en cuántas familias y en cuántos corazones está escaseando la luz y la noche ha avanzado. Pero esa noche, hermanos amados, la ocupó Dios para que sus discípulos lo abordaran. Amén, hermanos. Esa noche, cuando escaseaba la luz y estaba avanzando la noche, fue lo que Dios ocupó para que se acercaran a Cristo. En algún momento, cuando algo escasea en nosotros, es el momento en donde Dios está operando para acercarnos a Él. Posiblemente en usted quizás ha escaseado la economía, ha escaseado el dinero, posiblemente ha escaseado la salud, ha escaseado el compañerismo, ha escaseado quizás las amistades. Sin embargo, eso lo ha ocupado Dios para acercarnos a Él, y por eso lo están abordando. Dice la otra parte: se acercaron a Él sus discípulos. Oiga, cuando avanzó la noche, cuando anochecía, cuando estaba escaseando la luz, se acercaron a Él sus discípulos. Quiere decir que esa noche y ese desierto, que posteriormente nos va a informar la palabra, lo usó Dios para que ellos tuvieran un contacto más cercano con Él, tuvieran un contacto más personal, más personalizado, más propio. Tener ese contacto lo ocupó porque dice que se acercaron a Él sus discípulos. Oiga, se acercaron a Él sus discípulos. ¿Por qué se acercaron? Porque la noche iba avanzando. ¿Por qué se acercaron los discípulos? Porque la luz estaba escaseando. ¿Por qué se acercó usted a Dios? ¿Por algún problema? ¿O tal vez no había problema? ¿Por alguna enfermedad? ¿O tal vez no había enfermedad? ¿Por algún suceso en su vida? ¿O posiblemente no había suceso en su vida? Sino que usted se acercó por llamamiento de Dios, porque Dios lo llamó, sin importar si usted tenía problemas. Porque no es necesario tener un problema para acercarse a Dios. Usted y yo tenemos que acercarnos a Dios cuando el Espíritu Santo toca y nos da convicción de que tenemos necesidad de un Salvador. Gloria a Dios. Pero aquí, gloria al Señor,
Pero aquí dice que se acercaron a él sus discípulos para tener un contacto con él. Esa noche la ocupó Dios para que se acercaran sus discípulos a él, para tener un contacto. Hermanos, ¿cuántas personas, hermanos, han cortado contactos? Algunas veces en las redes sociales cortamos contactos, cortamos personas no gratas, y usted dice: esta persona no me conviene tenerlo en mi red social, y usted pierde contacto y corta toda relación. Pero aquí los discípulos están queriendo tener contacto con el Rey de Reyes. Lo que usted no debe de perder es el contacto con Jesucristo nuestro Señor. Usted puede perder los contactos que quiera, usted puede decir: esta persona no me conviene, pero el contacto con Jesucristo no se debe de romper, no se debe de quitar. El contacto con nuestro Señor Jesucristo es un elemento, es, hermano, algo de prioridad a nuestra vida. Debemos de entender: usted puede estar solo, usted o una persona en la red social, pero ese que sea nuestro Señor Jesucristo. Y ellos buscaron tener contacto con el Señor. Dice que se acercaron sus discípulos cuando la noche estaba avanzando. En la otra parte dice: el lugar era desierto. Oiga bien, el lugar era desierto. La noche avanzaba, pero el lugar era desierto. Tenemos dos elementos entonces: la oscuridad y el desierto. Pero ese desierto, hermanos, no estaba de ninguna manera garantizándole a nadie nada, porque en el desierto usted va a encontrar rocas, en el desierto usted va a encontrar arena, en el desierto usted va a encontrar montañas, en el desierto usted va a encontrar aridez, usted va a encontrar soledad en el desierto. Pero el lugar era desierto, pero ese desierto lo había ocupado Dios con un propósito, y era para que sus hijos se acercaran más a Él. Mire qué bonito. ¿Qué es lo que nosotros vemos al frente? ¿Qué es lo que nosotros vemos frente a nuestro rostro, a nuestra cara, a nuestra visión? Vemos quizás desierto, vemos solo rocas, vemos solo arena, vemos, hermano querido, problemas. Quizás solo vemos cosas no muy gratas a nuestra vista. Pero, hermanos amados, aunque veamos al frente un desierto árido, tenemos que confiar que si el Señor está presente, ese desierto puede ser tolerable. Amén, hermanos. Fíjese que las personas que estaban con el Señor, quiero que vea esto, las personas que estaban con Jesús eran más de 5,000. Las personas que estaban con nuestro Señor, note esta parte, habían visto y veían que la oscuridad estaba llegando, y sabían que el lugar era desierto, pero no les importó a ellos, no les importó que la luz se estaba fugando, que la luz solar estaba escaseando. No les importó. Como tampoco les importó, no les importó que el lugar era desierto. Los que se preocuparon fueron los discípulos. Estaban preocupados, estaban pendientes por la multitud, pero la multitud estaba feliz, la multitud estaba contenta, porque sabían a quién tenían enfrente. Y enfrente tenían al Verbo de Dios, a Emmanuel, Dios con nosotros. Enfrente tenían a Jesucristo, enfrente tenían a nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria por siempre, por toda la eternidad. Gloria al Señor para siempre.
El lugar era desierto. ¿Qué es lo que vemos nosotros frente a nosotros? ¿Qué es lo que podemos observar? Dice la palabra del Señor en la otra parte, y dice que la hora ya era pasada. Oiga, dice que la hora ya era pasada. La hora ya era pasada. La preocupación por el pasado. La preocupación por el pasado. La hora ya era pasada, dice. Hermano, relájese, tranquilícese por el pasado. La hora ya era pasada. Ellos estaban preocupados que la hora ya era pasada. Mucha gente piensa: la hora ya es pasada, el tiempo ya pasó sobre mí. Hay personas que hablan del pasado. Hermano, relájese, tranquilícese. No viva del pasado, sino viva en el presente, que va a determinar su futuro. La hora ya era pasada, dicen ellos. Estaban preocupados, estaban tensos por lo que había pasado. Hermanos queridos, no podemos vivir de un pasado. No podemos traer a memoria las cosas desde hace mucho tiempo. Cuando el Señor perdona, lo perdona de veras. Cuando el Señor dice: mi sangre tiene poder para limpiarte, para sanarte y para perdonarte, nadie puede decirle: Señor, ¿por qué estás haciendo esto? El poder de Dios abarca tu pasado. El poder de Dios y la sangre de Cristo abarca los hechos que has vivido hace mucho tiempo. El hombre te puede acusar, el hombre te puede señalar. Las personas, el ser humano, la raza humana puede traer a memoria algo que hiciste, algún error, algo que echaste al traste y te equivocaste, y no fue error, sino que un horror. Sin embargo, no podemos preocuparnos por nuestro pasado. Dice que ellos decían: la hora ya es pasada. Estaban preocupados por la hora pasada. No podemos arrastrar chunches, no podemos arrastrar bultos del pasado, no podemos arrastrar basura en bolsas negras del pasado. No podemos cargar con cosas, hermano, en nuestro cerviz, en nuestros hombros, en nuestra espalda. No puede doblegarte tu pasado. No puedes caminar así, doblegado por tu pasado, recordando cualquier cosa, recordando las cosas. No podemos. Lo que el Señor hace es quitarte la joroba de tu pasado y enderezarte y hacerte victorioso, y que camines íntegro para la gloria del Señor. Las jorobas de tu pasado no tienen que estar en tu vida espiritual. Las jorobas de tu pasado que te doblan, no puedes cargar con ellas. Cuando el Señor vio a aquella mujer jorobada, cuando el Señor vio a aquella mujer con aquella joroba, doblada por su pasado, vencida por los hechos, vencida por su historia, a saber qué cosas ella recordaba, el Señor llegó y la liberó, porque era hija de Abraham, era parte del pueblo del Señor. Eso significa que el pueblo del Señor no tiene que estar jorobado por el pasado. Todo hijo de Dios y toda hija del Señor no tiene que vivir jorobada por su pasado. Aquí está nuestro Señor y libertador, que puede hacerte libre y libre para siempre. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Estaban preocupados por la hora pasada. Nunca piense que ya es tarde. Nunca es tarde para estudiar. Nunca es tarde para aprender.
Nunca es tarde para corregir sus errores. Nunca es tarde para enmendar su proceder. Y 5, nunca es tarde para ponerte en contacto con tu Salvador. Nunca es tarde para tenerte en comunión con tu Señor. Nunca es tarde. Dice la otra parte del mismo verso, que ellos le dijeron: despide a la multitud. Oiga, vamos lento, vamos despacio, porque tenemos prisa. Le dijeron: despide a la multitud. Dígame usted, ¿por qué no lo hicieron ellos? ¿Por qué ellos no despidieron a la multitud? ¿Por qué le estaban diciendo a Jesús que despidiera a la multitud? Porque es feo despedir a alguien. Es feo despedir a su visita que llegó a su casa y ya es noche. Es feo decirle: mire, se puede ir por favor porque tengo sueño. ¿Quién lo va a hacer? Dígame. Algunos ponen una escoba al revés detrás de la puerta. Porque es feo despedirse. Es feo decirle a las personas que se marchen. Sin embargo, hay personas que, hermano, tienen esa educación de seguir platicando. Y no importa, no digo que todas las visitas provocan problemas, no. Pero qué feo es despedir. Cuando alguien es propietario de algo y tiene empleados, dicen que es feo despedir a una persona porque saben su necesidad, saben que tienen hijos que mantener, saben de que el tiempo no está para despedir a nadie. Y al platicar con los propietarios de empresas, de negocios, ellos dicen: qué feo despedir a alguien, pero tengo que hacerlo. Pero me es urgente, porque la empresa tiene que estar a flote. La empresa tiene que seguir adelante. Y tenemos que recortar gastos. Tenemos que recortar sueldos para seguir adelante. El momento no es propicio para contratar más gente. O sea, es feo despedir a alguien. Entonces muchas veces estamos preocupados como estas personas que le decían al Señor: despide a la multitud, porque sentían feo. Y muchas veces sentimos feo hacerlo, es decir, a alguien que ya no es de bendición, alguien que ya no es grato. Es feo decirle: por favor, ya no me hable, por favor, no quiero ningún contacto con usted, por favor, no trate. Qué feo es eso. Y hay veces eso provoca tensión, eso provoca preocupación. Y de alguna manera, hermano querido, los discípulos estaban preocupados en el despedir, en el decirle a las personas: hoy muchachos, váyanse ya dejen tranquilo al maestro, por favor, pueden retirarse todos, dejen tranquilo que él necesita descansar. Por favor, vaya muchacho, por favor, retírese. Usted va a caer mal. Bueno, y este indio, ¿qué van a decir, verdad? Bueno, ¿y a quién le dijo a él que despidiera? Por eso le estaban diciendo: Jesús, despide a la multitud, diles que se vayan. Muchas veces el Señor no responde nuestras peticiones porque son caprichosas. El Señor no responde a las peticiones que son producto de una tensión, de una preocupación. ¿Qué tal si el Señor les hubiera obedecido? Y usted imagínese a Jesús poniéndose en pie: por favor, retírense ya, que necesito descansar. Este cuerpecito de su maestro tiene que recostarse, por favor, váyanse y mañana nos vemos. Qué feo, ¿verdad? Así es el Señor.
muchas veces no responde a las peticiones porque son peticiones carnales, son peticiones humanas, son peticiones de preocupación, de tensión social. Por eso muchas veces Dios no contesta. ¿Qué más le dijeron? Mire todo lo que estamos sacando de este verso. ¿Qué más le dijeron? Le dijeron para que se vayan por las aldeas. Otra preocupación. La casa, el techo, las aldeas. Para que se vayan por las aldeas. La preocupación por buscar refugio. Hermanos, ellos estaban preocupados por las personas también, para que se fueran a proteger de la oscuridad, para que fueran a las aldeas. Casi no había mucha gente en ese entonces. Vayan a las aldeas, vayan a ver dónde se cubren, dónde pasan la noche. Hermano, la preocupación de buscar refugio. En algunas veces, hermano, nos preocupa el refugio que tenemos. Si nos van a quitar la casa, si no se va a alcanzar a pagar la casa, si la casa se pudiera caer en un temblor, si hubiera algún problema, si fue una estafa, si fueron documentos falsos cuando me vendieron la casa, cuando aparece otro dueño y resulta que el dueño no era el dueño. ¿Ha leído en los periódicos? ¿Ha visto en la televisión que usted confiando de que la casa es suya, pero de repente aparece otro dueño? Aquí están preocupados por el refugio. Y en algún momento de nuestra vida, muchas veces nos preocupamos por la casa, nos preocupamos por la aldea, nos preocupamos por el techo. Pero yo en el nombre del Señor le digo, póngaselo en las manos del Señor, que el Señor sabe cómo le va a proveer y lo va a sacar adelante. Dice la palabra del Señor. ¿Y qué más le dijeron? Para que vayan a las aldeas y compren qué comer. Mire, hermano, mire la preocupación de esta necesidad básica y universal por sobrevivir. Son necesidades básicas, universales para sobrevivir. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado preocupados por las necesidades básicas por sobrevivir? Esta necesidad no es cultural. Esta necesidad la tiene el indio como el que no es indio. Esta necesidad la tiene el europeo como el americano. Esta necesidad la tiene el chino como la tiene, hermano querido, el asiático, o hermano, el africano, o el americano, o todo lo que usted quiera pensar. Son necesidades universales. Son necesidades básicas. El comer. Hermano, y el pensar que comer, esta necesidad que está dentro de las principales necesidades. Ellos estaban diciendo, Señor, ¿pero qué van a comer? Es una necesidad básica, Señor. Que se vayan a ver qué comen. Hermanos, por lo menos ahorita usted, yo le digo que ya está pensando en el almuerzo. Y algunos ya dejaron el almuerzo listo, porque está dentro de la necesidad básica. Pero si no ha comido, pues aquí va a haber ventecita también, para que usted pueda almorzar, comer con elotes locos. Hermanos amados, y dice, y que compren qué comer. Ellos estaban preocupados por la alimentación. Ellos estaban preocupados por las personas. Y qué bueno pensar en qué van a comer, qué bueno. Pero viene el Señor y, hermano, me gusta cómo responde. Y dice el Señor en su palabra, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Mire qué lindo. Todo lo que me han dicho, que la noche ha avanzado, que se acercaron los discípulos, el lugar es desierto, a la hora ya está pasada,
le dijeron: despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y compren qué comer. Oh, hermano, Él les dice: no tienen necesidad de irse. Mire qué bonito. No tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Y le presentaron, hermano, los recursos: panes y peces. Y el Señor dijo: tráiganmelos acá. Y los bendijo. ¿Cuántos dicen amén? Y los bendijo y los multiplicó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestros recursos, si usted los pone en las manos de Dios, Dios los va a bendecir. Los recursos que usted tiene y los recursos que yo tengo, si se los pone en las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar. Gloria al Señor. Esta mañana, en el nombre de Jesús, quiero terminar diciendo, hermanos, hermanos amados, no importa si estás en tu desierto, no importa si estás atravesando un momento de oscuridad, no importa si crees que tienes pocos elementos, 5 panes y 2 peces, si se los pones en las manos de Dios, Él los va a bendecir y los va a multiplicar. ¿Lo cree con todo su corazón? Dele un aplauso al Señor si lo cree. Dele un aplauso de fe, un aplauso profético, que el Señor va a multiplicar su bendición. Así será, gloria a Dios, amén, hermana. Así será, como dice mi hermano. Dios lo va a bendecir y Dios lo va a multiplicar. Por lo tanto, si el Señor está presente en ese desierto, puede ser tolerable. El Señor está ahí. Si la noche está avanzada, hermano, y Dios está ahí, igualmente puedes tolerar ese momento en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia nos alcanza. En el nombre de Jesús, bendice nuestros recursos. Bendice lo que tú agarras en tu presencia, Señor. Lo vas a bendecir y lo vas a multiplicar. Señor, bendice nuestros recursos. Igualmente bendice todo desierto, Señor, que estemos atravesando, toda noche que estemos atravesando. Con tu presencia será tolerable, Señor. Si Cristo, tú estás con nosotros, Señor, vamos a tolerarlo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre yo bendigo a tu pueblo esta mañana.